Buenos días, espero que te encuentres muy bien. Esta es tu clase de Historia 3. Pues remontémonos al pasado. Recuerden que es Historia de México, entonces en este tema veremos algo muy interesante. En esta ocasión o en esta semana, nosotros veremos cómo se funda lo que se conocerá como la Nueva España, que será como un territorio externo a la corona española. Después de que fueron dominados los aztecas, que era como la resistencia más fuerte que los españoles colonizadores tenían en Mesoamérica, bueno, lo primero que hacen es destruir todos los símbolos. Muchas de la Tenochtitlan quedó sepultado, como ustedes lo saben, y al quedar sepultado, no era solo colocar tierra. Imagínense, es como si sepultaran su casa, ¿no? O sea, símbolos muy fuertes como donde ustedes crecieron, quizá donde el abuelo sembró o donde el abuelo tuvo una granja. Es como si derrumbaran todo eso. Fue algo muy traumático para aquella época, eh, y los españoles al llegar e imponer su organización, pues obviamente pusieron sus leyes, pusieron a un virrey, ¿no? Un virrey también tenía contacto con la Nueva España. Uh-huh. Entonces, la fundación de la Nueva España implicó cambios muy fuertes y obviamente traer la misma organización de la corona española a Nueva España, que así se le llamará como la Nueva España. Ahora, aparte de la fundación, que no es cualquier cosa, tendremos otro tema que es importantísimo, ¿no? Las mercedes reales, el tributo y las encomiendas. Veremos que las encomiendas son extensiones de territorio que se les da en gran parte a los militares que conquistaron, que se apropiaron, ¿no? Que se apropiaron de territorios en Mesoamérica y lo hacían con lujo de violencia, ¿no? Lo hacían con lujo de violencia y eran explotaban muchísimo a los indígenas que les tocaba en su encomienda, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente se acabó ese tipo de sistema, pero es una de las formas de trabajar las tierras, ¿no? Para los colonizadores. Y el tributo, como lo vamos a ver, era una forma mm, de pagar por estar en un territorio, ¿no? Se les pagaba a los caciques, que obviamente recuerden que los españoles colonizaron, pero eran tan pocos que fue de a poco como empezaron a apropiarse de todo lo que era México, lo que actualmente conocemos como México. Y las mercedes reales eran títulos que se les daban de nobleza. En aquella época eran importantes que alguien fuera un marqués, que alguien fuera un príncipe, ¿no? Era importantísimo ser de la realeza. Entonces, las mercedes reales o los títulos de la realeza que se daban, bueno, eran parte también de la Nueva España. Y bueno, el último tema que vamos a ver es la evangelización en México. Recuerden que la colonización, este acto de invadir, someter, violentar, imponer símbolos, también implicó imponer la religión. Uh-huh. Y eso es la evangelización, la imposición de la religión católica a los indígenas. Y también fue algo brutal y devastador para sus sistemas de creencias, porque eran dos mundos diferentes. Ellos creían en un sistema eh, de una gran cantidad de dioses, ¿no? Era politeísta su mundo. Y de pronto por la imposición de un solo dios con símbolos como una cruz y, y rituales como la misa, y aprender el Padre Nuestro y todos estos rituales que hay en la práctica de la religión católica, para ellos fue devastador, ¿no? Y de hecho se dice que los primeros 50, 100 años de la colonización, los indígenas seguían practicando sus propios ritos en lugares muy apartados, ¿no? En cavernas o en zonas arqueológicas muy lejanas a los centros de población españoles. Eh, y más tarde lo vamos a ver que los españoles no logran someter espiritualmente, es decir, a través de la religión, a los indígenas, ¿no? Porque se va a crear
amalgama entre las creencias de los españoles, las religiosas, con los indígenas, que más tarde veremos el tema. Esto se va a llamar mestizaje. Pero no me quiero adelantar. Espero esta semana sea provechosa para ti, no solo en historia, sino en todas las materias. Si tienes dudas, comunícate. Hasta pronto.